Venga, vamos al lío. Hoy nos vamos a sumergir en la mente de uno de los grandes estoicos, Séneca. Y de entrada hay algo que no cuadra. Por un lado, nos da una receta para vivir con serenidad, con calma. Y por otro, escribe unas tragedias que son de lo más brutal y violento que uno se puede echar a la cara. ¿Cómo se come esto? ¿Eran dos personas distintas o aquí hay algo más profundo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un manual de autoayuda y una historia de terror nazcan de la misma mente? Pues bien, lo que vamos a ver es que para Séneca no solo es posible, sino que una cosa no se entiende sin la otra. Son, literalmente, las dos caras de la misma moneda. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien quién era Séneca y por qué su filosofía es un todo coherente. Después, nos meteremos de lleno en su prosa, que es, como digo, un manual para la buena vida. De ahí, daremos el salto a sus tragedias para captar la advertencia que nos lanza. Y al final, lo uniremos todo para desvelar la lección completa. A ver, lo primero y más importante que tiene que quedar claro es esto. La filosofía de Séneca es una sola, es totalmente coherente. No es que tengamos un Séneca filósofo por un lado y un Séneca dramaturgo por otro como si fueran dos personas. Es el mismo maestro, la misma mente, pero que utiliza dos herramientas distintas para enseñar exactamente la misma lección. Da igual si esté escribiendo una carta tranquila a un amigo o si está describiendo una auténtica masacre en el escenario. El objetivo final es siempre el mismo: darnos herramientas, hacernos usar la razón para encontrar esa libertad interior y poder hacer frente al caos de fuera, sí, pero sobre todo al que todos llevamos dentro. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en la primera parte de su método, la enseñanza directa. Sus ensayos, sus cartas, son básicamente un manual de instrucciones para vivir bien, así de claro. Aquí no se anda con rodeos ni con metáforas complejas. En textos como Sobre la brevedad de la vida o sus famosísimas cartas, Séneca nos habla de una forma súper práctica. Es, vamos, un libro de autoayuda del siglo I, pero pensado para que lo apliquemos en nuestro día a día. El pilar sobre el que se construye todo esto es la ratio, la razón. Para los estoicos como Séneca, lo único que de verdad importa, el único bien auténtico, es la virtud. ¿Y cómo se alcanza? Pues viviendo de acuerdo a nuestra naturaleza. Y resulta que nuestra naturaleza es ser seres racionales. La razón es la brújula, es la que nos marca el norte. Y aquí viene una idea que es bastante radical. Ojo, a diferencia de Aristóteles, que nos decía que había que moderar las pasiones, Séneca nos dice no. Hay que arrancarlas de raíz. Para él, en el momento en que dejas que la ira, los celos o la envidia se instalen, ya has perdido la batalla. Es mucho más fácil y seguro decirles no desde el primer momento. Entonces, para que nos entendamos, esta es la receta. Primero, hay que dejar de perder el tiempo en tonterías, no ser como los occupati, esa gente que vive ocupadísima en cosas que no importan. Segundo, la vida es una guerra constante contra nuestros propios impulsos. Tercero, hay que pensar en la muerte todos los días, no para deprimirse, sino para valorar el presente. Y cuarto, la única persona que es de verdad libre es la sabia, la que es dueña de sus propias reacciones. Esta frase es potentísima y lo resume todo. El punto clave es este. Para Séneca, el miedo a morir nos convierte en esclavos de todo lo demás. Esclavos de los tiranos, del dinero, de nuestras propias pasiones. En el momento en que se acepta la propia mortalidad, uno se libera. Es el acto de liberación definitivo. Y ahora, giro de guión. El tono cambia por completo. Ya hemos visto la receta para vivir en calma. Pues ahora vamos a ver la advertencia, y una advertencia muy violenta de qué pasa si no se sigue. Nos adentramos en el mundo oscuro de la tragedia. Aquí se ve perfectamente el conflicto central de sus obras. Todas sus tragedias son una lucha a muerte, entre la ratio, la razón que busca el orden y la calma, y el furor, esa pasión violenta, irracional y desatada que arrasa con todo a su paso. Toda su obra dramática gira en torno a esta lucha. Y esto es clave, de verdad. En sus obras no vamos a encontrar al sabio estoico perfecto, todo lo contrario. Séneca nos muestra el contraejemplo, el caso práctico de personajes que son literalmente devorados por sus pasiones, para que veamos sin filtros el desastre que queda cuando se ignora la razón. Pensemos en dos ejemplos muy claros. En Medea, Séneca se mete de cabeza en la psicología de una mujer consumida por los celos y la sed de venganza, hasta el punto de cometer actos que la despojan de su humanidad. Y en Hércules enloquecido, vemos cómo el héroe más grande de todos es destruido no por un enemigo externo, sino por la locura que brota de su propio interior. Bueno, pues llegamos al momento de unir todas las piezas. ¿Cómo puede ser que el manual para vivir bien y este relato de terror nos estén enseñando lo mismo?
Vamos a ver cómo Séneca construye una lección completísima usando estas dos caras que, a primera vista, no tienen nada que ver. La idea es bastante sencilla en realidad. Por un lado tenemos la prosa, que nos da la receta, que nos enseña explícitamente qué hacer. Por otro lado tenemos la tragedia, que es la advertencia que nos muestra las consecuencias terribles de no seguir esa receta. Una nos da la teoría, la otra nos enseña el coste real, psicológico y brutal de la pasión sin control. Y aquí está la clave de todo. Si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. La prosa nos dice el qué hay que hacer, la receta para una buena vida. La tragedia nos muestra, con un detalle espantoso, el por qué debemos hacerlo. Una sin la otra es una lección a medias. Juntas, son una filosofía de vida completa y tremendamente potente. Y con esto cerramos, pero la pregunta queda en el aire. En nuestra época de redes sociales, de reacciones viscerales, de juicios en caliente, donde la emoción parece ganarle casi siempre la partida a la reflexión, la pregunta de Séneca está más viva que nunca. ¿Qué nos gobierna hoy en día? ¿La razón? ¿O esa furia, ese furor del que él tanto nos advirtió? La respuesta, como siempre, ya es cosa de cada cual.